Bueno, ahora vamos continuando con los conceptos que tienen que ver con la exploración. En este caso vamos a ir definiendo algunos conceptos que son importantes. Habíamos dicho que las actividades más importantes que había dentro de la exploración eran tres, una era el muestreo, otra es la cubicación y finalmente la clasificación de reservas, ¿sí? Bien, empezamos con la primera parte, que sería el muestreo, ¿sí? El muestreo, ¿cómo se define? Es la operación mediante la cual se obtiene una serie de muestras de todo el yacimiento o de una parte de él, ¿sí? Porque generalmente cuando vamos a hacer la cubicación necesitamos sacar muestras de todo el yacimiento, pero una vez que ya hemos encontrado que digamos que la explotación sería rentable y comenzamos la puesta en marcha del yacimiento, también es necesario seguir haciendo muestreo para ver cómo van variando las leyes y decidir si continuamos con la explotación o no. O sea que el tema del muestreo es permanente, no solo al comienzo de la etapa de exploración, sino también durante la explotación o producción, ¿sí? O sea que el muestreo es la operación mediante la cual se obtiene una serie de muestras de todo el yacimiento de una parte de él, ¿sí? Ahora, ¿qué es una muestra? Una muestra sería una porción del mineral que es lo más representativa posible de todo el yacimiento, ¿sí? Esto significa que tiene que tener una ley media y una potencia media, ¿sí? Y que sea representativa significa de que se deben tomar muestras en forma, digamos, de todo el yacimiento de los distintos sectores y en forma sistemática, ¿sí? De tal manera de que no hay que tener preferencia por los sectores más ricos o por los de mayor potencia, sino que sea lo más pareja posible. Ahora, ¿cuáles son las condiciones que debe reunir el muestreo? Las condiciones, fundamentalmente, que tenga representatividad, ¿sí? Y sea lo más representativo posible. O sea, primero, representatividad, ¿sí? Bien, o sea que tenemos que tratar en función de los datos que tenemos, aplicar un procedimiento, digamos, de tipo estadístico para lograr que las variables, generalmente tomamos los valores medios y la varianza y, ¿cómo se llama? Y la desviación estándar para tomar con qué grado de precisión se hizo el cálculo. Lo que siempre tratamos de hacer es que sea lo más representativo posible, o sea que la ley media refleje en valor promedio cuál es la ley del yacimiento, ¿sí? ¿Qué otro concepto importante? Que el procedimiento debe ser un procedimiento sistemático, ¿sí? Debe ser sistemático. Quiere decir que nosotros previamente vamos a establecer mediante cálculo, mediante diseño, digamos, cuál es la distancia óptima de muestreo y además vamos a establecer qué cantidad de mineral o el peso del mineral que vamos a sacar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, digamos, cuando mayor cantidad de muestra tomemos, mayor será el grado de confiabilidad que va a tener el cálculo, ¿sí? Pero también tenemos que tener en cuenta que todo lo que sea toma de muestras insume un cierto costo económico en lo que es análisis químico y manejo de la muestra, ¿sí? Otra cuestión importante es que debe obtener la mayor información posible, ¿sí? Obtener la mayor información posible, ¿sí? Eso quiere decir que tenemos que tratar de sacar de todos los sectores del yacimiento, pero también, digamos, debe ajustarse un presupuesto razonable. ¿Qué significa a un presupuesto razonable? Por ejemplo, si nosotros estamos muestreando un yacimiento de un mineral que tenga una distribución homogénea, como son los yacimientos sedimentarios de hierro, de manganeso, son yacimientos que tienen forma mantiforme, una estructura más o menos paralela a la superficie, donde es un cuerpo de grandes extensiones del orden de los 10, 15 kilómetros de largo por 4 o 5 de ancho, y tiene una distribución homogénea de las leyes. Por ejemplo, el hierro puede ser 67, 68, 70%, pero dentro de un rango que generalmente es pequeño, ¿sí? Entonces, ahí, por ejemplo, uno puede tomar muestras normalmente cada 500 metros, 1 kilómetro, ¿sí? Y ya es bastante razonable esa distancia porque saca una buena cantidad de información. Yo lo puedo hacer en menores distancias, cada 20, 50 metros o 10 metros, pero ahí estaría gastando demasiado porque la información que sacaría sería muy similar a la que sacaría si lo hubiera tenido más espaciado. O sea que esta condición que debe ajustarse un presupuesto razonable
me limita a una cierta cantidad en la cual ya no puedo seguir achicando, por lo cual tendría un gasto excesivo, ¿sí? Bien, ahora, ¿cuál es el criterio para, digamos, de acuerdo al tipo de muestra, seleccionar la distancia y el peso de la muestra, ¿sí? Primero, que hay una relación entre representatividad y homogeneidad, o sea, hay una relación entre representatividad y homogeneidad. ¿Qué significa eso? Que para que sea representativa la muestra, debe ser homogénea, ¿sí? O sea que, por dar un ejemplo, el caso de los yacimientos sedimentarios son una distribución homogénea, o sea que es muy representativo la muestra, es decir, que cuando hay homogeneidad alta o alta homogeneidad, la muestra es muy representativa, alta homogeneidad, ¿sí? La muestra es representativa, ¿sí? ¿Y qué significa que la muestra sea representativa? Que no es necesario tomar tantas muestras, sino que lo podemos tomar a distancias más espaciadas. En cambio, si tenemos heterogeneidad, ¿sí? Vamos a tener menos representatividad, ¿sí? Muestras menos representativas, ¿sí? Y en ese caso vamos a tener que, digamos, densificar la distancia de muestra, es decir, acortarla, tomar mayor cantidad de muestras porque tomamos una distancia más próxima. Ahora, la heterogeneidad tiene que ver también con el tipo de textura de la roca, ¿sí? O sea que la homogeneidad tiene que ver con la textura de la roca, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos, por ejemplo, dentro de la textura tenemos algunos minerales que son de grano grueso y otros de grano fino, ¿sí? Los minerales de grano grueso son normalmente muy heterogéneos, ¿sí? Es decir, cuando más grueso sea el mineral, ¿sí? Digamos, son más heterogéneos, ¿sí? Y eso significa de que tendríamos que tomar mayor cantidad de muestras, en una distancia más corta. Y los de grano fino suelen ser más homogéneos, ¿sí? A su vez también depende del porcentaje del mineral útil que yo quiero. Cuando mayor sea el porcentaje de mineral útil, ¿sí? Mayor va a ser la heterogeneidad, y cuando menor sea el porcentaje sería más homogéneo, ¿sí? Es decir que es importante tener en cuenta eso porque tenemos que seleccionar nosotros cuál es la distancia de muestreo adecuada. Ahora, para seleccionar nos podemos guiar, digamos, de alguna tabla hecha precedentemente. Por ejemplo, la siguiente tabla permite seleccionar cuál es la distancia entre muestras, ¿sí? De acuerdo al tipo de yacimiento y cómo la distribución del mineral. Por ejemplo, los yacimientos de tipo sedimentarios marinos, por ejemplo, tipo mantiforme, como estaba diciendo, que pueden ser de hierro y de manganeso, los más comunes, si vemos de tener una distribución de mineral que es muy regular, las leyes son muy regulares, entonces tiene un porcentaje de variación del contenido que es bajo, menor al 20%, ¿sí? O sea que es muy pareja la distribución de las leyes. En ese caso, la distancia de muestra se puede tomar 50 metros, ¿sí? Una distancia bastante grande, digamos. Si hay otros yacimientos sedimentarios que tienen un mayor porcentaje de variación de contenido, por ejemplo, entre el 20 y el 40%, generalmente se entra en la categoría de regulares, ¿sí? Este tipo de yacimientos ya tenemos que tomar una distancia más pequeña que de 15 metros, ¿sí? Después tenemos los yacimientos tipo metalífero, de los metales más comunes, de plomo, zinc, cobre y estaño, por ejemplo. Esos están calificados como una distribución de mineral muy irregular, con un porcentaje de variación de contenido que varía entre el 40 y el 100%. Hay, digamos, bastante variación del contenido. En ese caso, achicamos la distancia del muestreo y lo llevamos a 4 metros, ¿sí? Otro tipo de yacimientos metalíferos que tienen mayor cantidad de variación de contenido, por ejemplo, que varía entre el 100 y el 150%, son calificados como muy irregulares y en ese caso se toma la distancia de muestreo de 2,5 metros, 2,5 metros. Y finalmente tenemos los yacimientos que son de tipo extremadamente irregular, como en el caso de los yacimientos de oro y otros metales raros, también el ejemplo del platino, ¿sí? Que tienen un porcentaje de variación alto, mayor al 150%, y en ese caso ya tenemos que tomar una distancia muy pequeña que es de 1 metro, o sea que de acuerdo al tipo de yacimiento seleccionamos con esa tabla, digamos, la distancia óptima de muestreo. ¿Qué otra cuestión importante hay?
no solo establecer la distancia, sino también el peso de la muestra, ¿sí? El peso de la muestra lo podemos establecer con una fórmula, ¿sí? Se llama fórmula de Richard-Sexot, muestra, ¿sí? La fórmula de Richard-Sexot, ¿sí? Bien. ¿Cuál es la fórmula de Richard-Sexot? Establece una cantidad o peso de la muestra en función de una constante o coeficiente multiplicando por el tamaño de la muestra, ¿sí? Elevado al cuadrado. ¿Q qué es? Q es el peso de la muestra en kilogramos, ¿sí? Peso de la muestra establecido en kilogramos, ¿sí? Que es la cantidad que necesitamos, ¿cierto?, para que la muestra sea representativa. K es una constante coeficiente de irregularidad, ¿sí? Que puede variar entre 0,02 hasta 1, ¿sí? Cuando más irregular se acerca el valor a 1, y cuando menos irregular toma un valor más bajo, ¿sí? Y digamos, D, el diámetro del fragmento mayor de la muestra expresado en milímetros, diámetro del mayor fragmento de la muestra expresado en milímetros, ¿sí? Entonces, en base a eso, yo puedo establecer qué cantidad en kilogramos es la que necesito para tomar cada muestra, ¿sí? Y bueno, a continuación, uno de los aspectos más importantes que tenemos también es cómo se clasifica el muestreo, ¿sí? El muestreo lo podemos clasificar según su finalidad o según la forma de extraer la muestra, ¿sí? En el caso de cuando lo clasificamos según su finalidad, tenemos tres categorías, ¿cierto? La primera sería muestreo químico, ¿sí? O lo pongamos químico. Después, otro tipo de clasificación es el muestreo metalúrgico, y otra categoría es el muestreo, digamos, tecnológico, ¿sí? Bien, ¿cuál sería o cómo se define cada uno de ellos? El muestreo químico es el muestreo más común, ¿sí? Generalmente se usa para establecer las leyes, o sea, establecer las leyes tanto de los componentes útiles como los componentes nocivos, componentes útiles y nocivos. Es decir, por ejemplo, si mi intención es medir, digamos, o tratar de determinar el porcentaje de oro, la ley de oro expresada en gramos por tonelada, ¿sí? Hago un análisis para establecer el oro junto con otros metales y cuáles son los elementos nocivos que pueden interferir en el tratamiento, como puede ser el arsénico, otros elementos que dificultan el procedimiento de concentración. Es el más común, ¿sí? El muestreo químico, ¿sí? Después tenemos el muestreo metalúrgico, ¿sí? Que son, digamos, los estudios, ¿sí? Se hacen, ¿cierto?, para posteriormente efectuar estudios para diseñar el método de concentración que vamos a aplicar, ¿sí? Para diseñar el método de concentración, ¿sí? Es decir, normalmente uno hace una serie de moliendas en el laboratorio, ¿sí? Para determinar cuál es el grado de fragmentación, el grado de liberación, y en base a eso también hace tratamientos con diferentes reactivos para determinar cuál es el método de concentración más adecuado, si es por cianuración, si es por lixiviación, por flotación o concentración gravitacional, ¿sí? Y por último tenemos el muestreo tecnológico, digamos, se hace para determinar cómo se manifiestan algunas propiedades, ¿sí? Para determinar cómo se manifiestan algunas propiedades tecnológicas, ¿sí? Por ejemplo, si es buen conductor del calor, de la electricidad, ¿sí? Si digamos, tiene buena resistencia a la tracción, a la compresión, ¿sí? Si la roca es una roca autoportante que tiene un valor de RQD alto, es decir, que se puede autosostener. Es decir, todo lo que tenga que ver con los ensayos físicos y mecánicos y tecnológicos entra dentro del procedimiento o de la finalidad del muestreo tecnológico, ¿sí?
El más común es el muestreo químico, que es el que se hace para determinar las leyes, ¿sí? Bueno, y según la forma de extraer las muestras es otra clasificación que primero la mencionamos en general y después aparte la vamos a ir desarrollando, ¿sí? Según la forma de extraer la muestra puede ser por procedimientos manuales, ¿sí? A manuales, puede ser B por laboreo minero, ¿sí? Laboreo minero, o también puede ser C por procedimientos mecánicos, ¿sí? Primero hacemos mencionamos cada uno de los procedimientos, ¿sí? Procedimientos mecánicos. Y después, más aparte, los vamos desarrollando, ¿sí? Dentro de los muestreos manuales, ¿sí? Tenemos el muestreo por bloques, ¿sí? Tenemos el muestreo, digamos, puntual, ¿sí? Tenemos el muestreo por canaletas, ¿sí? Después tenemos por esquirlas, después tenemos el completo y finalmente el integral, ¿sí? Bien, acá vamos a poner un poco más abajo el laboreo minero integral. Por laboreo minero tendríamos por calicatas y por pozos. Por calicatas y por pozos. Y dentro de los procedimientos mecánicos o mecanizados, ¿sí? Vamos a poner mejor mecanizados, serían, puede ser la perforación de tipo rotary, perforación, ¿sí? Rotativa o también llamada rotary, ¿sí? Después tenemos la perforación adiamantina, y por último tenemos la perforación a percusión, ¿sí? Esta sería una clasificación general, ¿sí? De los tipos de muestreo, ¿sí? En función de la forma de extraer la muestra. Después más adelante explicamos en qué consiste cada uno de ellos.